Evangelio para Asia presenta El llamado a la cosecha. Una invitación. En los próximos minutos, Evangelio para Asia le invita a ayudar a abrir una ventana única a un vasto mundo de personas que Dios ama tanto como le ama a usted. Una historia extraordinaria que continúa reforzando la llamada Ventana 1040 se está comenzando a abrir a la brisa refrescante del Espíritu Santo. 10 grados al norte del Ecuador y 40 grados norte, y extendiéndose desde el oeste de África al este de Asia, es donde están el 97% de los que habitan los países menos evangelizados. Ahora usted se dará cuenta por qué es importante para Dios que la llamada Ventana 1040 se esté abriendo para el Evangelio. Alrededor de 3 billones de personas viven en esta Ventana 1040, y a diferencia de nosotros, la mayoría de ellos nunca han oído que Jesús puede perdonar sus pecados. Un porcentaje pequeño ha oído porque algunos grandes misioneros como Tomás, uno de los 12 discípulos originales de Cristo, llevó el mensaje de su maestro a la India en el siglo I después de Cristo. Otros nombres de algunos misioneros modernos incluyen a William Carey, Amy Carmichael y J. Hudson Taylor. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, las puertas de la mayoría de estos países fueron totalmente cerradas para los misioneros del Occidente. Para los cristianos del Occidente fue como una sombra que fue puesta en esta parte del mundo. Pero entonces fue cuando el verdadero milagro comenzó a ocurrir. El Espíritu Santo comenzó a retar los corazones de los cristianos nativos en estas tierras. ¿Qué pudiera evitar que ellos lleguen a ser la próxima fuerza misionera? Si la vida que ellos conocen en Cristo debe darse a conocer a su propia gente, ellos deberían entonces ser los que hagan el trabajo del evangelismo. Y podemos asegurar que un número creciente de cristianos nativos ha respondido positivamente a esta urgencia misionera. Cerca de la frontera noreste de la India y cerca de China y Nepal están los majestuosos montes Himalayas. Millones de personas viven aquí y la vasta mayoría nunca ha oído el Evangelio. No lejos de un monasterio budista, donde las oraciones se oyen continuamente, usted conocerá a un dedicado misionero nativo, quien está siguiendo el llamado de Cristo en su vida. Su nombre es Tito, un hombre de Dios. Cuando él era niño, un misionero viajero oró por su madre y su hermano enfermo, y Dios lo sanó de la muerte. प्रभु यीशु आपका बच्चे को पूरा चंगाई दीजिए प्रभु बीमारी से. Y así fue como su familia abrazó a Cristo. Y ahora el mismo Tito viaja extensamente a lugares donde el nombre de Cristo no es conocido. ¿Conoce usted a Jesús? ¿No lo conoce? Puede ser que viva en otra aldea. Desde el techo de una casa alquilada donde él y su familia viven, Tito ora fielmente por los aldeanos que él mira a la distancia. Hay tantas personas en este valle que no han oído de Jesús ni siquiera una sola vez, pero son los que viven en las montañas los que están verdaderamente aislados. Ellos ni siquiera tienen un camino que llegue hasta ellos. Solo escalando a pie se puede llegar. No extendiendo el sexo a ningún vehículo y viviendo en las montañas donde las bicicletas serían inútiles, Tito ha respondido al llamado del Señor para predicar las buenas nuevas con la única transportación disponible para él: sus piernas. Primero debe caminar hacia la ciudad. 3 kilómetros más tarde, él llega al lugar donde el camino y el conocimiento del Evangelio terminan al mismo tiempo. Son 3.5 kilómetros más hacia la aldea. No hay caminos ni alternativa más que solo subir. Frecuentemente solo hay huellas para guiarse. Sus pulmones se agitan y sus piernas le duelen, pero tiene que continuar para poder llegar. Él enfrenta estas dificultades día tras día, pero el llamado del Señor debe ser respondido. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Y aún con todos estos esfuerzos, no hay garantías de que la gente le escuche cuando él comparta su fe. La verdad es que él sabe que muchas veces las personas están más dispuestas a rechazar. Lo que le digo a las personas es completamente nuevo. Algunos escuchan amablemente, otros hacen preguntas acerca de la literatura, pero otros me dicen, vete de aquí con ese nuevo Dios que traes. Problemas de alcoholismo crónico y otros que descargan su ira conmigo y me dicen que me vaya, que me van a golpear y si alguna vez regreso dicen que me van a matar. Esto puede ser aterrorizante porque ellos no pueden detener, pues yo sé que Dios me ha llamado a hacer este trabajo. Cuando regreso a mi casa, mi familia ayuna y ora conmigo por esas personas. Ayuno por 3 días o una semana. Y confiando en el Señor, empaco mis cosas y vuelvo al mismo pueblo, a la misma casa, y le hablo a las mismas personas que me dijeron que me iban a golpear o que me iban a matar, y Dios hace cosas maravillosas. Frecuentemente sus corazones están cambiados o cayeron enfermos y me piden que ore a mi Dios para que los sane, y Él lo hace. Muchas veces es así como las conversiones se realizan. Después de años de entera dedicación, los esfuerzos de Tito están ahora dando fruto. Comenzó 2 iglesias y es el pastor de una iglesia creciente. Su valiente testimonio no ha sido en vano. Desafortunadamente, esto también ha causado problemas en la aldea. Una noche, después de volver de la iglesia con mis compañeros creyentes, nos encontramos con un grupo de hombres jóvenes enojados. Nos pusieron en medio de ellos y el asunto no se veía bien. Alguien preguntó, ¿quién eres tú? Y no mentí. Le dije que éramos cristianos, que veníamos de un culto. Esto los puso furiosos y me tomaron fuertemente por la espalda y tiraron los tratados. Alguien me gritó, tú eres quien está destruyendo nuestra religión, y comenzaron a empujarnos. Uno de los hermanos se asustó y comenzó a enojarse, pero esto puso al hombre más violento y las cosas se pusieron peores y me di cuenta que estábamos en una situación terrible. Comencé a orar silenciosamente por la protección del Señor. Traté de detener al hermano y le dije, no, somos cristianos y si tenemos que ser golpeados por causa del Señor y aún si tenemos que morir por Cristo, moriremos por Él. No responderemos de la misma manera. Él me escuchó y se calmó. De pronto un milagro ocurrió. Un hombre paró la pelea y nos dejó ir. Estábamos temblando. Volvimos a mi casa y un hermano dijo, debemos llamar a la policía. Y yo le dije que no íbamos a hacer eso, sino que oraríamos por ellos, por los que nos persiguieron. Y eso fue lo que hicimos inmediatamente. Las personas son muchas veces como el río que está alrededor de mí. Ahora pueden ver que el nivel del agua está bajo. Se debe caminar cuidadosamente entre las rocas, pero aquí donde estoy parado la corriente es fuerte y yo sé que las lluvias vienen. Y cuando vienen, este valle se llena de agua y por todas partes donde estoy parado será cubierto. Así entre estas personas, las refrescantes lluvias del Espíritu Santo están cayendo y muchos están viniendo a las aguas de vida. Hoy Tito está bautizando 9 creyentes. Muchos oyeron de Jesús en el último tiempo de su vida. 3 están entre los 80 años y caminaron 4 kilómetros bajando la montaña para venir al río. Ellos supieron del Señor por primera vez, porque este heroico pastor caminó por la senda de Cristo para llegar a cada una de sus casas. Y el mismo hombre que está cambiando su mundo hoy, lo hará otra vez mañana. Y también otros misioneros nativos como Tito están haciendo un trabajo increíble abriendo puertas en el mundo no evangelizado con la poderosa luz del evangelismo. A diferencia de nuestros misioneros, ellos no son extranjeros ni necesitan una visa. Ellos saben y pueden aprender más fácilmente el lenguaje, las costumbres y la cultura de las personas a las cuales Dios los ha llamado. Pueden vivir con menos dinero que los misioneros del occidente. Ellos están siendo llamados como líderes para alcanzar a su propia gente.
Y lo más importante es que son trabajadores efectivos, muy efectivos, así como Joseph, cuya historia usted necesita saber. Sacrificio. No hay otra forma de describirlo. Sacrificio total. Joseph dejó su trabajo de manufactura en afueras de Bombay y comenzó con prácticamente nada, una sábana vieja, 2 camisas y poco dinero. Su meta era un área muy dura y tan inalcanzada que él iba puerta por puerta todos los días por 2 años y nunca encontró un cristiano. El que Dios lo hubiera llamado allá no significaba que iba a ser fácil. La tierra era dura y seca. Y por años la semilla que él sembraba parecía que se la llevaba el viento, no echaba raíces. Cuando vine aquí no tenía casi nada. Por su gracia el Señor me proveyó un cuarto en este lugar hostil. No había nada en él, solo lo que yo cargaba conmigo. Confiaba en que Dios me proveería y que iba a levantar una iglesia en este lugar. Lo que no sabía era cuánto tiempo iba a tomar. Era tierra muy dura y por mucho tiempo no hubo respuesta de la gente. Aún después de meses de duro trabajo, nadie vino a Cristo. Finalmente decidí comenzar a ayunar por un cambio de corazón en las personas. Diez días y no había respuesta. No hubo respuesta ni comida. 20 días y todavía nada. 30 días de continuo ayuno y oración y aún la liberación no llegaba. Eventualmente el ayuno tendría que terminar, pero aún esto no le hacía perder las esperanzas. Yo tenía bastante literatura para repartir, pero la tarea de traerla a la casa era demasiado para mí. El saco lleno de literatura que yo necesitaba era muy pesado. Cuando no podía cargarlo más, lo arrastraba por tierra para traerlo a la casa. Era demasiado por mi débil condición física. Pero las personas necesitaban la palabra y no me iba a dar por vencido. Cuando finalmente llegué a la casa, comencé a repartir los tratados a las personas. Todos los días les dejaba la literatura y les compartía el mensaje del Evangelio, pueblo tras pueblo, aldea tras aldea. Eventualmente se me acababan los tratados y tenía que comenzar todo el proceso otra vez y otra vez. Por los 2 años siguientes, Joseph ofreció su cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, las personas todavía no respondían. Cuando no estaba afuera compartiendo el mensaje del Evangelio con las personas, estaba en su cuarto leyendo la Biblia y orando. Escuchar a Joseph derramar su corazón al Señor ponía a sus vecinos nerviosos, por lo que lo acusaron de brujería. Por su propia seguridad, él se vio forzado a buscar otro lugar donde orar. Entonces comenzó a escalar la cima de una colina que estaba como a 1 milla de su casa. Dios me proveyó este lugar solitario y tranquilo. Puedo derramar mi corazón a Dios y no me preocupo por los que estén a mi alrededor. Todos los días vengo aquí y puedo ver los pueblos y aldeas a la distancia y los comienzo a reclamar para el Señor. Uno tras otro, los presento al Señor. No tengo nada que me distraiga. Paso horas aquí. Cuando parecía que el terreno no iba a producir frutos, Joseph encontró fuerzas en la cima de la colina. De alguna manera yo continuaba de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Caminaba y hablaba a la gente, pero nadie me escuchaba. Eventualmente pensé que debía ir a los desechados por la sociedad como Jesús lo hizo. Me fui a los más pobres y a los viciosos. Pero ellos se enojaron contra mí y envolviendo los tratados como si fueran piedras, me los lanzaron. Una vez me golpearon y me metieron dentro de una casa diciendo que me iban a matar por mi fe. Pero un hombre pasaba por ahí y oyó mis gritos y me rescató antes de que me hicieran más daño. Al término de 2 años, Joseph estaba casi desesperado. Yo le clamaba al Señor y le decía que me enviara a otra parte, cualquier otra parte. Pero finalmente Dios me dijo, no ores por otro lugar.
yo te traje a este lugar y te sostendré. Entonces fue ahí cuando pude hablarles a las únicas personas de ese lugar que me escucharían: los niños. Les hablé a todos los demás y me rechazaron, pero los niños respondieron diferente. Ellos me escuchaban y recibían lo que yo les decía. De pronto, multitudes de niños venían a mi cuarto y yo les enseñaba coritos cristianos y les contaba historias de la Biblia. Ellos cantaban las canciones en sus casas y sus padres les preguntaban dónde las aprendían. Los niños les hablaban acerca del hombre simpático que amaba a los niños y les enseñaba, y los padres venían a hablar conmigo. Muchas puertas se abrieron a través de estos niños. El Señor es tan fiel. Él se está moviendo. ¿Usted ve esa aldea? He ido a cada puerta y evangelizado allá. Ahora tenemos una iglesia levantada ahí. En ese pueblo, por allá. Tenemos una iglesia y en aquel pueblo también. Y en ese pueblo tenemos una iglesia y otra que está empezando. En ese pueblo y en ese pueblo. Y en esa aldea, por allá. He visitado todos esos pueblos y cada casa con la buena nueva de Jesucristo. 16 años después, el pastor Jose ha evangelizado más de 165 pueblos y aldeas. El Señor le ha ayudado a levantar y establecer 25 iglesias y otras 28 estaciones bíblicas misioneras. Todo esto donde no había conocimiento del Evangelio. Por su amor a la palabra de Dios, él también enseña en los centros de entrenamiento de Evangelio para Asia, ayudando a levantar más pastores fuertes fundamentados en la Biblia para dirigir estas nuevas iglesias. Pero él también continúa enseñando a aquellos que por primera vez les escucharon, los niños. 16 años atrás, el pastor Jose se pudo haber ido de esas regiones, pero en vez de eso, con dedicación y sacrificio más allá de lo que podamos comparar, él inclinaba su cabeza y oraba por la voluntad de Dios, y ahora él supervisa el trabajo en muchos pueblos y aldeas que fueron cambiados con las buenas nuevas de Jesucristo. Es obvio que los misioneros nativos comprometidos representan la forma más rápida y efectiva para evangelizar a los muchos millones en la ventana 1040, todavía anhelando una esperanza para su mundo perdido. A los ojos de aquellos a quienes irán, ellos no serán personas extrañas que vienen de tierras lejanas y que les hablan de un Dios extraño, sino que serán personas que ellos podrán entender y los entenderán, cuya sinceridad es evidente y cuya motivación y amor es increíblemente atractivo. Así que en vez de que las puertas estén cerradas en la ventana 1040, está sucediendo lo contrario. Las ventanas se están lenta y firmemente abriendo, mientras aldea tras aldea están escuchando de Jesucristo por primera vez. Las conversiones ya no son escasas y separadas una de otra. Miles de iglesias están siendo levantadas. Centros de entrenamiento para pastores, evangelistas y plantadores de iglesias se están levantando por todas partes. Estar parado en una aldea primitiva como esta al norte de la India me recuerda 500,000 aldeas en toda esta nación y miles más en la parte sur de Asia, donde las personas todavía están esperando escuchar el nombre de Jesús por primera vez en sus vidas. Pero les debo decir que cientos de misioneros hoy cargan en su propio cuerpo literalmente las marcas de la persecución, las cicatrices, y algunos han dado su vida, dejando su familia. Su único crimen fue predicar el Evangelio. Pero les diré algo. Ninguno de nosotros se podrá imaginar o soñar que algún día tendremos la oportunidad de ver esta ventana abrirse completamente, para que veamos a miles y miles oír el Evangelio como respuesta. Hoy, cuando veo miles de nuestros misioneros nativos que están pagando el precio, más de 10,000 de ellos están regados por la parte sur de Asia, predicando y levantando iglesias. Más de 6,000 personas están asistiendo a nuestros centros de entrenamiento para prepararse para predicar el Evangelio. Más de 24 programas radiales que están siendo escuchados por millones, y muchas otras cosas están pasando. Las posibilidades son ilimitadas, literalmente ilimitadas.
pero debemos orar para que seamos parte de esta poderosa cosecha. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuál es nuestra preocupación por alcanzar a estas personas? Literalmente millones. ¿Cómo podemos hacerlo? Este es el enorme trabajo con el que la nueva y vibrante iglesia asiática lucha cada día. Muchos están siendo perseguidos, pero ellos saben que no hay garantías de que esta ventana permanezca abierta indefinidamente. Creyendo en que los hermanos del oeste serán animados por la forma en que estos misioneros nativos han respondido al llamado de Dios, Evangelio para Asia le extiende a usted el privilegio único de llegar a ser enviadores y compañeros de oración de los misioneros nativos. Juntos cumpliremos la gran comisión. Ayudando a un misionero nativo, usted puede involucrarse e envolverse personalmente en los grandes campos de cosecha espiritual de Asia, viendo las multitudes a través de los ojos compasivos de Jesús. Como pastor, este es un ministerio en el que usted definitivamente querrá envolverse. Creo que Jesús dejó 2 mandamientos extremadamente importantes: amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y predicar el Evangelio. Si usted toma parte en el Evangelio para Asia, usted estará cumpliendo estos mandamientos. Verá personas con una gran pasión por Dios y las almas y con un gran compromiso por predicar el Evangelio. Esto nos ayudará a hacer que nuestro cristianismo sea más verdadero. Vemos las palabras invertir en la eternidad cuando enviamos nuestro cheque para ayudar a un misionero nativo. Lo que estos misioneros pueden hacer sobrepasa grandemente lo que nosotros podemos hacer. Es poderoso ser parte de esto. Mientras continuamos dando pasos de fe, Dios también suplirá nuestras necesidades. De hecho, me estoy alistando para ayudar a 5 misioneros más ahora mismo. Con solo $30, lo que más o menos cuesta llevar a su familia a comer por una vez, puede ayudar a sostener a un misionero nativo por un mes. Sin ninguna duda, estoy absolutamente convencido de que este es el tiempo, la única oportunidad que el Señor nos ha dado para que trabajemos juntos, para trabajar juntos y ver nuestra generación venir al Señor Jesucristo, especialmente